Muy buenas señores, estamos en el siguiente vídeo correspondiente a este tema 3 de función digestiva respiratoria. En el vídeo anterior hemos visto la anatomía del aparato respiratorio y ahora en este vídeo vamos a ver la función que desempeña o el proceso en el que interviene este aparato respiratorio. De manera que lo que vamos a ver en cualquier caso es la respiración. En la respiración intervienen dos procesos principalmente: la respiración celular o interna y la respiración externa. Nosotros vamos a ver los dos procesos y aunque en el libro aparece primero la respiración interna o el intercambio de gases, yo prefiero ver primero la ventilación pulmonar o la respiración externa. Bien, la ventilación pulmonar no es más que el proceso de inspirar y expirar. Eh, en este proceso van a intervenir no solo las partes que hemos visto anteriormente del sistema respiratorio, sino también otra serie de estructuras que están muy relacionadas con el proceso de inspiración y expiración. Primero, inspiración, que es simplemente introducir aire en nuestras vías respiratorias para que llegue a los pulmones. Aquí van a intervenir pues los músculos intercostales que se contraen, las costillas que se van a elevar y el volumen de la caja torácica aumenta. La caja torácica aumente va a permitir que el pulmón se hinche, porque si no chocaría con esta caja torácica. Aparte, el diafragma juega un papel fundamental, ya que el diafragma al contraerse se aplana y defiende un poco. Eso permite que la capacidad que tenga el pulmón de hincharse sea mucho mayor que si el diafragma estuviese en el mismo, con la misma estructura que tendría que tiene normalmente estando relajado. Eh, por último, pues los pulmones se dilatan y se expanden y esto hace que el aire entre en su interior. Es como pensar que nosotros estamos intentando llenar un globo con las manos aquí, con el globo tapándolo. Si yo por mucho aire que meta, mis manos no se abren, el globo no se va a abrir más que lo que permita mis manos. De manera que yo necesito hacer que mis manos se expandan para que el globo también pueda expandir su volumen. Y esto es lo que está pasando en la inspiración, en el que van a intervenir, repito, los músculos intercostales, que los tenemos aquí, en los costados, digamos, las costillas para que se eleven y sea como en las manos, eh, el diafragma, que al contraerse va a aplanarse, si está así, al contraerse está así, entonces esto permite que aquí haya más espacio, ¿no? Y descienda, y todo esto va a provocar que el pulmón pues pueda hincharse, pueda dilatarse y pueda expandirse. Entonces ha entrado aire en el interior y ahora después tenemos que expulsarlo. Esa expulsión de aire sería la expiración, en la que va a pasar el caso contrario. Los músculos intercostales que estaban contraídos se van a relajar, las costillas van a descender por lo tanto, entonces va a crear presión sobre el, el pulmón y va a permitir que salga el aire. Aparte, el volumen de la caja torácica, claro, si yo los músculos intercostales están provocando una presión y las costillas al descender también provocan una presión, entonces el volumen de la caja torácica va a pasar de estar así a estar así. Por lo tanto, eh, eso va a ayudar también a que el pulmón suelte todo el aire que tiene, ¿no? Por otra parte, antes el diafragma, que estaba contraído, estaba de esta posición, ahora el diafragma al relajarse vuelve otra vez a su estado original, entonces va a aumentar de tamaño, va a subir y eso va a crear también presión sobre el pulmón. Todo esto va a provocar eso, que decrezca el volumen de la caja torácica y por lo tanto el pulmón, pues al disminuir su volumen, tiene que expulsar aire, todo por presión. Este es un proceso sencillo que, bueno, aunque sepáis las partes de las que interviene este proceso, pues, en fin. Sin embargo, ahora vamos a ver el proceso más importante, o uno de los más importantes que vamos a ver en este tema, que es el intercambio gaseoso. Veréis, para entender bien el intercambio gaseoso es necesario que entendamos bien lo que significa el proceso de difusión. El proceso de difusión juega un papel fundamental en casi todos los procesos de biología que tienen lugar en la vida. Cuando el proceso de difusión se basa en que yo tengo dos cavidades separadas por una membrana semipermeable, es decir, que puede dejar pasar sustancias. ¿Qué pasa? Que este paso de sustancias
no puede generar energía, o sea, quiero decir, no puede gastar energía, porque si nosotros gastásemos muchísima energía cada vez que se produce este intercambio gaseoso, pues no sería rentable para las células, para el organismo en general, ¿no? Que yo cada vez que tenga que mandar oxígeno a mis células, gaste energía en la expiración, en la circulación de la sangre, en el corazón y encima en este intercambio gaseoso. Entonces el proceso de difusión es un proceso de difusión en el que no hay que gastar energía. ¿Por qué es importante lo de la membrana semipermeable? Pues bien, esto es un proceso químico en el que cuando yo tengo dos cavidades separadas por una membrana que permite el paso de sustancias, estas dos cavidades van a tender a igualarse en concentraciones. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, que hay muy pocas azules, las rojas no caben en estos huecos de la membrana, ¿vale? Por lo tanto no pasan. Aquí hay muy pocas azules y aquí hay muchas. Entonces, por difusión simplemente, sin necesidad de meterle energía. De hecho, esto es un experimento que se puede hacer en el laboratorio fácilmente. Las azules van a pasar por esta membrana semipermeable y se van a igualar. De manera que si yo en un primer momento tenía 10 azules y 30 azules en este lado, pues ahora voy a tener 20 azules y 20 azules. Bien, este proceso de difusión es lo que se produce justo aquí, en el intercambio gaseoso. El aire que yo he metido por las fosas nasales ha pasado por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y después a los sacos alveolares. Se encuentra ahora mismo en los alveolos. En estos alveolos lo que yo estoy teniendo, aparte de otras tantas cosas, es una alta concentración de oxígeno. Hay una alta concentración de oxígeno y muy poco dióxido de carbono. El poco dióxido de carbono que hay ahora mismo en los alveolos es el que yo he inspirado del aire. Entonces, como os dije, los sacos alveolares, que lo tenemos aquí, están muy irrigados por capilares sanguíneos. Están en estrecho contacto, como veis aquí, entre el alveolo y el capilar sanguíneo. Como yo tengo una alta concentración de oxígeno y una baja concentración de CO2, es al contrario justo de lo que tengo en los capilares sanguíneos. En los capilares sanguíneos tengo una alta concentración de CO2 y una muy baja concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque estos capilares sanguíneos proceden o traen en su interior en la sangre todos los desechos que se han producido de hacer las funciones en las células, del trabajo de las células. Entonces, al trabajar las células, van a gastar oxígeno, somos organismos aeróbicos, repito, y van a generar CO2. Ese CO2 va a ir a pasar a la sangre. Y cuando pasa por los alveolos, lo que se va a producir es un proceso de difusión, como hemos visto. Alta concentración de oxígeno en los alveolos, baja concentración de oxígeno en los capilares, va a pasar el oxígeno para dentro de los capilares. Baja concentración de CO2 en los alveolos, alta concentración de CO2 en los capilares, va a pasar CO2 a los alveolos. De esta manera, este intercambio gaseoso consiste en que el aire que ha entrado con alta concentración de oxígeno, este oxígeno va a pasar a los capilares, es decir, ya tengo sangre llena de oxígeno, que va a ir a pasar al corazón y el corazón ya lo reparte por el resto del cuerpo. Sin embargo, con el CO2 pasa el proceso contrario. Yo tengo una sangre que está muy llena de CO2 y al pasar por los alveolos, este CO2 se va a introducir en los alveolos. De manera que voy a entrar con sangre desoxigenada o con alta concentración de CO2 y cuando termine de pasar por los alveolos voy a tener una sangre con alta concentración de oxígeno y muy baja de CO2. En los alveolos va a entrar aire alta concentración de oxígeno y cuando se produzca este intercambio gaseoso voy a tener aire con alta concentración de CO2, que es lo que expulsamos cuando hacemos la expiración. Es lo que siempre hemos visto en primaria, de que yo inspiro oxígeno y expulso CO2. Bueno, pues este inspirar oxígeno y expulsar CO2 es gracias a este intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, se produce por difusión, es decir, aquí no se gasta energía en hacer este proceso, porque si no sería muy costoso para el cuerpo estar continuamente gastando energía cada vez que se produzca este intercambio gaseoso. No sé cuántas veces respiramos al día, pero multiplicar las veces que respiramos al día por cada uno de los procesos de difusión que se producen en cada uno de los alveolos, en fin, sería muchísima energía. Entonces este proceso nos permite hacer este intercambio gaseoso sin necesidad de gastar energía. Y por último ya, pues eso, estos capilares sanguíneos que van a llegar con gran cantidad de oxígeno, van a llegar esta sangre hasta el corazón y el corazón ya los va a repartir por el resto del cuerpo. Que eso lo veremos bien
en el tema de el sistema circulatorio. Los capilares sanguíneos recogen el dióxido de carbono producido por las células, llevan hasta el corazón. Vale. Pues listo. Esto es lo que veríamos en este apartado de la función o el proceso en el que interviene el sistema respiratorio. Y lo dicho, lo de siempre. Toda duda que tengáis, las veremos en clase. Un saludo.